es la reacción de las bolsas. Lo primero que genera confusión en el caso de las bolsas son los propios comentaristas y analistas. ¿Por qué? Porque tienen la difícil, por no decir imposible, misión de interpretar qué es lo que pasa en las bolsas y por qué un día suben y por qué un día bajan. Entonces, claro, si a uno le pagan por eso, uno encuentra digamos, unas explicaciones de consenso, y entonces todos los días uno puede encontrar hoy la bolsa subió por esto, bajó por esto otro, bueno. Pero la realidad es que nadie sabe a ciencia cierta por qué subió o por qué bajó. Entonces, cuando se producen momentos de gran volatilidad como estos, donde la bolsa de Estados Unidos, que es la más importante del mundo, sube un día 4%, el día siguiente cae 3%, otra vez sube 5%, cae otra vez en picado, es muy difícil hacer una interpretación. Y entonces, como siempre, aparecen las interpretaciones que provienen de personas que, por esa misma opinión, se advierte que nunca han comprado o vendido ni una sola acción, referidas al egoísmo de los especuladores, a ganas de querer empeorar las cosas y entonces por eso hacen caer las acciones, se interpretan, se ponen incluso titulares en periódicos económicos, titulares que como mínimo se prestan a una mala interpretación, etc. Los datos, ¿qué nos dicen? La bolsa de Estados Unidos, el índice S&P 500, son las 500 empresas más importantes de Estados Unidos que cotizan en bolsa. Desde el peor momento, desde el momento en que estaba más alto, en febrero, era un máximo histórico, hasta ahora ha caído un 16%. La bolsa, un índice de las acciones europeas, ha caído también un 16%. El IBEX 35, de las 35 principales empresas que cotizan en la bolsa española, ha caído un 18%, un poquito más. Ahora, o sea, han caído todas más o menos de forma parecida. Entonces eso también lleva a otra confusión, que es pensar que da igual, que en todos lados ocurre lo mismo, pase lo que pase. Y el tema no es tan sencillo. Una acción, el precio de una acción, es la interpretación, la estimación de lo que vale hoy el flujo futuro de ganancias de la empresa en cuestión. Como evidentemente yo no sé, digamos, el dinero hoy vale más que el mismo dinero mañana, ese flujo se tiene que traer a valor presente, a valor actual, con un determinado tipo de interés. Pero para simplificarlo más, una acción vale en la medida en que uno crea o no crea que esa empresa va a ganar. Cuando las expectativas son de que una empresa va a ganar más dinero, esa acción va a tender a subir y viceversa. Toda la información que permanentemente fluye por los medios de comunicación y redes sociales, todo es tenido en cuenta e influye en la cotización de las acciones. Por supuesto que si estamos hablando del precio del petróleo, va a incidir mucho más en la cotización de Repsol que en la cotización de Nestlé. O si estamos hablando de una regulación que va a, no sé, a agravar las hipotecas, por decir algo, va a impactar de una forma en los bancos y en las empresas, no sé, y en Inditex que vende ropa va a impactar de otra manera. Pero ten en cuenta una cosa. La bolsa es uno de los pocos lugares donde la opinión que cada uno pueda tener se respalda con dinero. No es como la política o en una tertulia, que uno dice cualquier cosa, uno puede estar de acuerdo con uno, puede estar de acuerdo con otro, pero no pasa nada, no, eso queda ahí.
En la bolsa, si yo creo que la acción va a subir y compro, pongo mi dinero. Y si cae, lo pierdo. Por lo tanto, nadie compra cualquier acción y, digamos, si partimos de la base que todos quieren ganar dinero, todos van a ser lo más racionales posibles desde sus propios puntos de vista, que a lo mejor no es el punto de vista de uno. Porque también tienes que tener en cuenta otra cosa. Cada precio, cada cotización que uno tiene de una acción es por una transacción que se hizo. Y en esa transacción alguien compró y al mismo tiempo alguien vendió. Por lo tanto, siempre tenemos las dos opiniones, las dos posiciones encontradas. Si todos opinaran lo mismo, no podría haber transacciones. Por eso son errores cuando muchas veces se dice en los medios, salieron de compra los inversores, o los inversores están todos vendiendo. No, pues si todos vendieran, no habría nadie para comprar, entonces esas transacciones no se podrían hacer, y viceversa. De acuerdo a esto que te estaba diciendo, de cómo interpreta el mercado, cuando digo el mercado es la suma de todos los que están comprando y vendiendo acciones de una determinada empresa o en un determinado mercado, en un determinado país. Y esa interpretación varía según el sector y según el tipo de empresa y según qué empresa particular. Por ejemplo, una empresa como Nestlé, que es la principal empresa de alimentos del mundo, ha sufrido una caída del 10% en sus acciones. Es decir, una caída más moderada que la media general del mercado, que es la que te dije al principio. Pero la acción de IAG, es decir, la empresa que reúne a Iberia y a British Airways, está cayendo, lleva acumulado una caída del casi 60%. Entonces, tienes un 10% que cayó Nestlé o Iberdrola, por ejemplo, contra un 60% de IAG. Y al mismo tiempo, empresas como Santander, ACS o Volkswagen, todas empresas que están más vinculadas al ciclo económico, han caído un 22%. Y otra empresa como Roche, que es uno de los laboratorios más grandes del mundo, ha tenido una caída del 12%. Entonces vemos que algunos sectores, como alimentos o las farmacéuticas, sufren menos que las aerolíneas, que son las que más sufren, y en el medio quedan otras empresas como constructores de coches, bancos, constructoras. Y esto es una muestra de lo que te decía antes. Nadie compra cualquier acción al voleo. Se compran según determinados criterios y siempre tratando de interpretar cómo van a evolucionar las ganancias de esa empresa. Entonces, de ahí que decir que la bolsa es un casino es simplemente una muestra de ignorancia, porque no hay nada más lejos de la realidad. Hay gente que antes de decidir la compra de una acción ha estudiado los balances de la empresa durante años, digamos, y hay muchas formas de llegar a la conclusión de que hay una acción que hay que comprarla o que hay que venderla, distintas formas de analizarlas, y todos, cuando toman la decisión, ponen su dinero detrás de esa opinión. Entonces, aquí no es ninguna cuestión personal, no hay ninguna voluntad de arruinar una economía, ni de castigar un país, ni nada en particular. Simplemente gente que trata de ganar dinero o en otros casos de preservar su patrimonio y por eso venden. Cada uno tiene sus motivos. Pero, insisto, es una cuestión de negocios, no es nada personal. Y también lo que muestra la volatilidad de estos días es que esas teorías que dicen que los mercados son controlados por pocas manos, que hay unos grupos que pueden controlar la dirección de las bolsas, etc., es toda una tontería que no se sostiene. Porque si fueran capaces de sostenerla, no hubiesen permitido que cayera la bolsa casi un 20%.